Lo que hemos estado experimentando hoy es algo muy profundo, una adoración muy profunda, muy pura. Es algo que aquí está una electricidad espiritual que puede dar una ruptura, algo bastante poderoso, no solamente para el día de hoy, sino para una etapa nueva de misiones, para Fuente de Verdad. Y hoy lo que Dios quiere hacer es abrir una cortina y luego abrir esa ventana que nos dé una visión clara hacia la posibilidad de lo que Dios no solamente puede, sino quiere hacer a través del esfuerzo misionero de esta iglesia local y del impacto que Dios quiere que llevemos alrededor del mundo. Me recuerdo de esa porción en la escritura que dice que la luz de 7 días será en un día. Y estoy aquí para decirles, hermanos, que lo que antes duraba 7 años, Dios nos lo quiere dar en 1 año. Que lo que antes duraba 70 años para lograr, Dios nos lo quiere dar en 10 años. Lo que yo sentí y palpé en los momentos que nuestro equipo tan profundamente nos dirigió en esos momentos, la intensidad que yo escuchaba específicamente en una par de hermanas, esa intensidad de lenguas y de oración, es la potencia que es capaz de abrir puertas y oportunidades alrededor del mundo y de traer ruptura a cosas que por cientos y miles de años han estado bien arraigadas. Pero Fuente de Verdad, tú tienes más potencial de lo que tú te imaginas. Regresamos de Camboya el lunes, y gracias por sus oraciones que marcan toda la diferencia. Ningún contratiempo, todo exitoso, todo ungido. En la ciudad de Siem Reap, donde fuimos misioneros, mi esposa, mis hijos, llegaron 425 personas, y tuvimos un seminario a los líderes, a las mujeres. Fuimos a las aldeas, vieron allí la aldea con 100 niños, y luego nos fuimos al sur del país, donde los líderes que están allí en Siem Reap, Camboya. Ellos plantaron otra obra en el otro extremo del país, y yo fui a ver por primera vez la obra que nuestros pastores están llevando a cabo, y llegaron aproximadamente 250 personas en la segunda serie de fotos que vieron. En total, en 2 domingos llegaron casi 700 personas a recibir el mensaje, a adorar al Señor, a ser bautizadas, a recibir milagros y sanidades. Y Dios hizo una obra magna y especial. Fuente de Verdad Camboya existe y está hacia adelante, creciendo, expandiéndose. Amén. Y dicho de paso, ustedes saben que ya tenemos 2 obras oficiales: Fuente Verdad en Tokio y Fuente de Verdad en Honda, en Japón. También Fuente de Verdad en Huehuetenango, Guatemala, ya existe, ya está en movimiento, en acción. También en Cali, Colombia, hay Fuente de Verdad también, y estamos en los últimos procesos de también alinear 30 iglesias de la India bajo la bandera de Jesucristo y de Fuente de Verdad.
Mi corazón está tan impactado, hermanos, en este momento de la posibilidad que existe para nosotros como iglesia de marcar una diferencia que se va a ir aumentando y que va a impactar a las generaciones a través de la tierra. Y en esta ocasión el pensamiento que les traigo está intitulado El corazón de Dios. El corazón de Dios. Porque, hermanos, los esfuerzos misioneros de Fuente de Verdad, la visión de ver cada corazón sanado, tiene que estar fundamentado en el corazón de Dios. Antes de sanar a cada corazón, tenemos que adquirir y ser llenados y ser dotados con el corazón de Dios. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Porque solo con el corazón de Cristo vamos a poder ir, Fuente de Verdad, a donde Él quiere que vayamos, a hacer las obras que Él quiere que hagamos, decir las palabras que Él quiere que digamos y que alcancemos a las personas que Él quiere que alcancemos. Solo con el corazón de Cristo. Porque escuchen bien, el corazón de Dios está al centro de la gran comisión. Cuando hablo de la gran comisión, estoy hablando de las palabras de Jesucristo a sus apóstoles, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona, de ir y hacer discípulos de todas las naciones y de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, comenzando desde Jerusalén. Esa es la comisión que Cristo nos dejó. Pero esta comisión no es tanto de obedecer y de que nos sintamos culpables y que se nos haga la fuerza que vayamos. No. Eso se trata de tener el corazón de Dios. Y cuando tenemos el corazón de Dios, el ir es natural, es fácil, no nos cuesta, no nos cansamos, no nos frustramos, porque tenemos el corazón de Dios. Y por 3 años y medio que Jesucristo estuvo con sus discípulos y sus apóstoles, y los estuvo preparando para el día en que Él iba a ascender al cielo, y los iba preparando para que ellos siguieran la obra misionera que Él empezó, porque Él fue el primer misionero, y Él vino a preparar los apóstoles para que ellos continuaran la obra misionera. Pero Él nunca oró, que estos obedezcan. No, Él dijo que estos sean uno con mi latir, con mi corazón. Porque cuando tenemos el corazón de Dios, la comisión de Dios de ir por el mundo se hace algo tan especial, tan lleno de gozo, de alegría. Y hay sufrimiento, hay sacrificio, hay lágrimas, hay tantas cosas que tenemos que sobrepasar, pero se vuelve el gozo más dulce y tan lleno de satisfacción. Entonces, tener el corazón de Dios, ¿qué significa? Y voy a compartir esas 4 cosas en este día. Si podemos llegar a las 4 o solo 2 o 3, dependiendo en cómo Dios decida Él moverse en esta tarde. Pero tener el corazón de Dios significa estar sincronizados en unísono con el palpitar del corazón de Dios, estar investidos con su poder, estar impulsados por su pasión, y también compartir, ser partícipes de su padecimiento. Palpitar, poder, pasión, padecimiento.
Eso es lo que significa tener el corazón de Dios. Y quiero desglosarlo para poder transmitir lo que yo estoy sintiendo y lo que sin duda ya muchos de ustedes están sintiendo. Pero Dios no nos quiere traer a un mismo latir, que todos estemos palpitando con el mismo deseo, con los mismos sueños, con la misma visión, más allá de nuestras vidas personales y nuestra vida cotidiana, de ver más allá de lo que vemos aquí en Rancho Cucamonga, en Ontario, en San Bernardino, y de ver hacia San Diego, de ver hacia Phoenix, o a Seattle, o Miami, o Boston, o Nueva York, o Chicago, o Houston, o desde Canadá hasta Panamá, México, Centroamérica, de ver allá a Sudamérica, Colombia, Venezuela, a Chile, Argentina, a Brasil, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, de ver hacia Europa, desde España y Francia, Inglaterra y Alemania, de ver esas naciones en la África, desde el norte hasta el sur, en Asia, en Pakistán, en la India, en Bangladesh, en Vietnam, en Japón, en la China, en las Filipinas, en Indonesia, en Malasia, en Australia. Él nos quiere dar una ventana hacia la posibilidad, si estamos dispuestos a recibir el corazón de Dios. Él más que quiere dárnoslo en esta tarde. Tener el corazón de Dios significa estar sincronizados con su palpitar. Todos digan: palpitar. Ahora esa P de palpitar es el palpitar del corazón. Tenemos que estar sincronizados. Hechos 13:22 dice que Dios declaró: he hallado, porque él estaba buscando a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Lo he estado buscando, pero aquí está este joven varón conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. Él verá todo lo que yo veo. Él sentirá todo lo que yo siento. Él irá a donde yo quiero que él vaya. Porque Dios está buscando de ese tipo de personas, de creyentes con esas mismas cualidades que tenía David, de hacer la voluntad de Dios y de caminar en unísono con su palpitar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es esto de caminar y de tener un corazón conforme al corazón de Dios? Es esto, que lo que es importante para Dios es importante para nosotros. Lo que Él valora, valoramos nosotros. Lo que le conmueve a Él, nos conmueve a nosotros. Lo que le quebranta a Él, nos quebranta a nosotros. Lo que le trae gozo a Él, porque hay gozo en el cielo cuando pasan ciertas cosas acá en la tierra. Y Él quiere que ese mismo gozo acontezca en nuestro corazón, y que seamos sus manos y sus pies, y tengamos sus mismos sentidos espirituales, y que estemos en unísono con su palpitar. Vayamos a Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Quiero que se fijen cuidadosamente, que pongan atención, porque aquí encontramos el corazón de un misionero. Jesucristo fue el primer misionero. Él fue enviado y ahora Él nos envía a nosotros. Y eso es lo que hace un misionero: llega a un lugar y capacita para que la obra misionera siga. Y aquí está la mente de Cristo. Dice: allí haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres a los cuales fue enviado. Y estando en la condición de esos mismos hombres, se humilló
y haciéndose obediente hasta la muerte, lo cumplió todo, lo hizo todo, lo logró todo, hasta que dijo: todo es consumado, y murió en la cruz. Ese es el corazón de un misionero, de ir a un lugar y dejarlo todo, exprimirse todo, dejar sudor, dejar lágrimas, de dejar esos esfuerzos a la medianoche, de estar batallando en el espíritu, de estar predicando, de estar amando, de estar abrazando, de estar animando, de estar allí en todo momento buscando oportunidades para sanar a cada corazón. Y vayamos a lo que es el corazón de un misionero más detalladamente. Vamos a desglosarlo. El corazón de un misionero se despoja de sí mismo. Cuando uno llega, en mi caso, a Camboya, ya no es ciudadano americano nacido en México. Ya no importa el grado de universidad. Ya no importa lo que está en el banco o no está en el banco. Ya no importa el apellido. Ya no importa el sueño o la visión que uno tenía. Ahora uno se despoja de sí mismo y toma la forma de siervo. El ser un misionero no es de algo de glamour, como se dice en español, algo de gala, como una plataforma y la luz y el aplauso. No. Uno toma la forma de siervo y uno va a servir a esas personas y se hace semejante a ellos. Y ahí aprendí ya no orar de rodillas. Oraba sentado como estaban orando en el libro de los Hechos, que todos estaban sentados como en la Asia. Estaban, en inglés se dice Indian style. Así recibieron el Espíritu. Y así uno aprende a comer y aprende a reír con ellos, a soñar con ellos, a vivir con ellos. Y solo estuve allí 2 años y medio. Pero ahora que lo considero y lo pienso, durante ese tiempo yo no los estaba preparando para que siguieran en obediencia. Yo les estaba transmitiendo mi palpitar, mi corazón. Que ellos aprendieran a llorar por las mismas cosas por las cuales yo lloraba. Que ellos se rieran y tuvieran gozo por las mismas cosas. Y allí yo estaba sentado con ellos. Íbamos a las aldeas, a las montañas a orar. Íbamos a los lagos cruzando a unas áreas inundadas donde están los animalitos que chupan la sangre y tantas cosas, y comiendo ranas y comiendo víboras. Pero uno se hace semejante a ellos hasta que lo consideran. Este ya no es de allá. Este es ahora uno de nosotros, que nos ama, que nos abraza, que nos tiene como hijos. Para la hora en cual uno se tiene que ir, y uno les dice: ámense como yo los he amado, sírvanse los unos a los otros como yo les he servido. Ellos saben exactamente lo que uno está diciendo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios nos está abriendo la cortina y la ventana para que entendamos lo que significa esto. Porque, como ya dije, la cuestión de ir no es tanto de obediencia como la es de tener su corazón. Después de que los apóstoles abandonaron a Jesús, pero él muere y resucita y se les aparece y los confirma y los anima. Y les dice: vayan por todo el mundo, a todas las naciones. Ustedes saben que la historia nos dice que algunos de ellos se fueron a Rusia, se fueron a la India, a la Etiopía. Pero todos se murieron predicando el evangelio. Por ejemplo, Pedro, que se dice en la historia que fue crucificado con pies para arriba porque no se consideró digno de ser crucificado como el maestro. Pablo, que fue degollado, y otros que fueron echados a los animales feroces, fueron cubiertos de chapapote y encendidos. Pero todos ellos fueron
al este, oeste, al norte, al sur, y cumplieron la comisión porque eran obedientes y porque Cristo les puso culpa y les dijo más vale. No, porque llegó el tiempo en cual ellos empezaron a palpitar con ese mismo corazón que Jesucristo les había traspasado. Miren lo que dice en Juan 17. Y aquí es donde está orando Jesucristo por esos apóstoles, y no solo por ellos, sino por los que iban a venir, por la predicación de ellos, de generación en generación, hasta que ahora estamos nosotros incluidos en esta oración que hizo Jesucristo. Y ahí orando Jesucristo, no está orando que sean obedientes, porque yo soy el patrón y ellos vale más que me obedezcan, o si no los voy a castigar. Porque así es como a veces nos quieren motivar a que demos estudios bíblicos. Aquí no, en otros lugares. Y vale más. Pero dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra a través de ellos. Y miren, sincronización, alineamiento, unísono, para que todos sean uno, de un corazón, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, en unísono, alineados, para que el mundo crea que tú me enviaste, que el mundo crea que ellos fueron enviados, y los que fueron enviados por ellos, y de generación en generación, que todo el mundo vea y comprenda que esto tiene que ser algo divino, esto tiene que ser algo del cielo, porque lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, lo que está pasando es algo tan sobrenatural, tan especial, que tiene que venir desde lo alto, porque está el palpitar en unísono, sincronizado. Pasemos ahora al segundo punto. Tener su corazón significa estar investidos con su poder. Porque, hermanos, desconectados de Él y sin el poder del Espíritu Santo, imagínense que yo me atreviera a irme y no sé cómo, pero ahora hasta me digo, ¿cómo que lo hice? Una vez me fui solo a Pakistán, y sí me recibieron allá algunos cristianos, pero nadie quiso ir conmigo. Yo fuimos a áreas muy, muy peligrosas, a los balazos, y yo volteo a mi intérprete, sigo predicando, y él dice, sigue predicando. Oh, pero la sanidad y los milagros. En un día se bautizaron 45 personas en una aldea allí en Pakistán. Pero se necesita el poder de Dios para cumplir la tarea de Dios, para hacer la obra del corazón de Dios. Se necesita el Espíritu y el poder de Dios. Alguno me pregunta, pues es difícil que un camboyano budista o alguien que es hindú que se conviertan, porque, hermanos, es algo que tenemos que ponernos a pensar, que ellos han estado no solo por docenas, sino cientos, no solo cientos, por miles de años bajo tanto peso de oscuridad, y están perdidos con los brujos y con los monjes, y están allí en sus ritos adorando a los espíritus de los antepasados, adorando a los espíritus tratando de aplacar a los espíritus territoriales, y están ellos en una cultura de temor siglo tras siglo tras siglo. Y que yo me atreviera a llegar a ese lugar con mi propia sabiduría. Es como dice, cuando yo vine a vosotros, yo no vine con excelencia de palabras, no vine presentando mis grados, no vine presentando, no. Yo vine con la manifestación del poder de Dios. Y por eso cuando Cristo le dice a sus apóstoles, van a recibir poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Todos digan Jerusalén,
la ciudad, en Judea, que es la nación, en Samaria, que es la nación vecina, hasta lo último de la tierra. Y luego Pedro dice: esto que ustedes han visto, que ha descendido el Espíritu Santo, es para vosotros y para vuestros hijos, de generación en generación en generación, hasta que llegó. Y yo he visto a personas recibir el Espíritu Santo en Japón, en la India, en Pakistán, en Costa Rica, en México, en diferentes estados, y también en África, y sucede de igual manera en todos los lugares. Se recibe el Espíritu Santo y hay una idioma angelical, celestial, que empieza a salir y a brotar como un río. No importa la cultura, el trasfondo, la edad, el género. El Espíritu Santo, el Evangelio, el arrepentimiento es el mensaje universal para toda lengua, toda tribu, toda nación. Y ese Evangelio tiene poder para cambiar, para transformar dolor y sufrimiento a un propósito glorioso. Porque ustedes vieron, se bautizaron casi 20 personas durante los 2 cultos, pero esas son ex brujas. Y cuando eso comienza a pasar, hermanos, eso requiere el poder de Dios. Otras personas que habían estado endemoniadas por muchos años, y no endemoniadas con cualquier espíritu, eran múltiples espíritus. Pero cuando el poder de Dios llega y uno está unido al palpitar y está unido también, investido con el poder de Dios, no hay nada que puede detener, que pueda frustrar, que pueda poner un alto a lo que Dios quiere hacer. Por eso Cristo les dijo en la próxima escritura, ahora vamos allí, donde dice en Lucas, les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Si yo los mando a predicar el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Pero no hay sentido de salir de Jerusalén, sino antes sean investidos con el poder de lo alto. Y sepan, hermanos, que si vamos a poder ver lo que se debe de ver en 7 años, en un año, si vamos a poder ver lo que usualmente ha requerido 70 años, verlo en 10 años, esto va a requerir el poder sobrenatural de Dios, que aunque hemos conocido todos nosotros, muchos de nosotros hemos conocido el poder pentecostal y hemos conocido la doctrina apostólica y hemos estado en ambientes y visto cosas grandes, pero el poder que se va a requerir para nosotros poder alcanzar la vendimia, la totalidad, la completa tarea que Dios tiene para Fuente de Verdad, se va a requerir de un poder que yo jamás he experimentado, que tú jamás va a requerir un nivel, una dimensión de poder más allá. Miren lo que dice aquí Apocalipsis, porque Dios nos revela lo que está en su corazón. Y dice aquí, déjeme voy a este lado, que Juan, uno de los apóstoles, discípulos de Jesucristo, que él, después de que sufrió muchas cosas, en una ocasión que él estaba en el espíritu y que oyó una voz como de trompeta, y él volteó y vio a Jesucristo, y luego escuchó una voz que le dijo: sube. Y él subió hasta el tercer cielo y vio cosas que ahora conocemos como el libro de Apocalipsis. Ahí están relatadas. Pero allí una de las visiones, una de las revelaciones de lo que está en el corazón de Dios, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud
que no se podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las culturas. Ahí estaba toda etnicidad, desde el principio hasta ahora. Ahí van a estar todas las culturas representadas, pero ese es el corazón de Dios, un vistazo al resultado final. Él quiere ver una iglesia de todo color, de toda cultura. El cielo va a ser tan especial porque allí va a haber personas de todo rincón del mundo. Nos vamos a sentar allí. Este mexicano que para el mundo no soy nada, pero yo voy a estar allí sentado con Abraham, con Isaac y con Jacob, y todos vamos a estar allí admirando el rostro de Jesucristo. Rusos y chinos y brasileños y mexicanos y canadienses. Y yo no sé qué idioma nueva nos va a dar el Señor, pero nos va a dar un idioma donde todos nos vamos a entender y todos les vamos a alabar en unísono, en un mismo espíritu. Vamos al punto 3 porque el tiempo se avanza. Tener su corazón significa estar impulsados por su pasión. Todos digan pasión. ¿Qué te impulsa a ti? ¿Qué te motiva a levantarte cada mañana? Cuando llegas de trabajar, ¿cuál es tu apetito en el fin de semana? ¿Qué es lo que te conduce? ¿Qué es lo que te está jalando? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué está al centro de tu ser? ¿Qué es lo que está allí? Porque tener el corazón de Dios no solamente es estar sincronizados con su palpitar y investidos con su poder, sino también significa estar impulsados por su pasión. Y su pasión, como dije, lo llevó hasta la cruz del Calvario. Y no puede uno ser un misionero de verdad si no sangra ese corazón. Me estoy recordando que íbamos allí en la moto, yo y mi esposa, se nos atraviesa otra moto, nos damos la vuelta y yo viendo la sangre corriendo de mi brazo, y mi esposa da un grito muy fuerte, y ella estuvo golpeada varios meses. Y yo recuerdo esa noche que estaba ahí en mi cama sin poder mover un músculo. Aún el respirar me mandaba un dolor muy fuerte. Y yo le mando mensaje a uno de mis mejores amigos, quizás lo conozcan, se llama Mike Ortega. Y yo le dije: Mike, esto y esto, ora. Y yo sentí como que me metí un cuchillo, porque me dije: ese es el precio que tienes que pagar. Y yo dije: ¿qué? ¿Por qué no usas tus dones, sanidad? ¿Qué está pasando aquí? Pero esa pasión, porque ahí quedó literalmente nuestra sangre, nuestro sudor. Allí tengo pedazos de mi corazón. En Camboya, en la India y muchos lugares donde hemos estado. De allí estoy soñando y pensando qué estará aconteciendo allá, y cómo están los hermanos, y cómo va la obra, y estarán animados, y cómo les va. Esa fue la pasión de Cristo, de ir, porque de tal manera amó Dios al mundo que vino, se manifestó en carne, se humanó. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a servir, a no ser servido. Él vino. Y eso es algo tan maravilloso, que un feto, como a las 4 semanas, ya que se está formando todo allí, por fin como a las 4 semanas se empieza a formar los segmentos del corazón. Y como a las 4 semanas, un feto por primera vez está el primer palpitar. ¡Pum! Y 4 semanas aproximadamente después de que el Espíritu Santo hace el milagro allí en María, se oye un palpitar como jamás se ha escuchado un palpitar. Y ese palpitar, yo me imagino que fue algo que ¡pum!
llegó hasta el cielo como un eco y regresó más poderoso que cualquier coro angelical y cualquier grito de ejército. Ese ¡pum! Porque por fin ahora estaba el corazón de Dios humanado. El Verbo se hizo carne y el corazón de Dios por fin tenía un palpitar. Y un corazón humano palpita como 100,000 veces al día. Y a través de los 33 años y medio que Jesucristo pasó en la tierra como humano, su palpitar aproximadamente fue 1.25 miles millones de palpitaciones. Pero estas fueron unas palpitaciones que estaban en perfecto unísono con la voluntad de Dios. Él era el amor de Dios en perfecta movimiento y acción donde quiera que él iba. El cuerpo físico del humano, del hombre, Jesús, estaba haciendo la voluntad perfecta de Dios, sincronizado en perfecta, con su palpitar, con su poder, con su pasión. Y él estaba haciendo la obra de Jesucristo y yendo a donde Dios quería, haciendo lo que Dios quería, diciendo lo que Dios quería. Mateo 9:35 al 36 dice que él recorría las ciudades, las aldeas, enseñando, predicando, sanando. El Verbo en acción. El amor se hizo hombre y ese hombre en acción. Y dice que al ver las multitudes, su pasión, él tuvo compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esa es la ventana que Dios nos quiere abrir, que veamos a un mundo quebrantado, desamparado, dispersado. Niñas, niños, mujeres, hombres, ancianos, en las esquinas olvidadas de este mundo, que en este mismo momento están siendo violadas o están a punto de morir, que están en una depresión que los está llevando al suicidio. Y tenemos que hacer lo que el palpitar del corazón de Dios quiere que hagamos, porque fue el corazón de Dios que estuvo conduciendo al cuerpo de Cristo a todos estos lugares, por los montes y collados, cruzando ríos y mares, buscando a los perdidos, a los quebrantados, a los olvidados, los que vagaban sin descanso y sin esperanza. Estaba una pasión en Jesucristo que él tenía que ir, tenía que cruzar, tenía que desvelarse, tenía que navegar, tenía que viajar, y no encontraba descanso en una almohada, no encontraba un hotel. Él estaba en movimiento porque la pasión de Dios lo conducía hacia adelante, a buscar, a salvar. En una ocasión estaban de este lado del mar y Jesucristo le dice a sus discípulos: tenemos que cruzar al otro lado, porque el palpitar le decía: es tiempo, es hora. Allí hay un hombre en Gádara que todos lo miran como un endemoniado con miles de demonios, que se está cortando con las piedras y lo encadenan, y él se hace libre y está corriendo por los sepulcros como un hombre loco. Pero esa es la mentira de Satanás. Ese es un evangelista. Y el palpitar de Jesucristo dijo: tenemos que cruzar este mar. Va a haber tormenta, pero no importa la tormenta, tenemos que cruzar, porque al llegar al otro lado, allí está mi hijo, y le tengo que retornar su identidad original. Él no es una casa de demonios, él es un evangelista, y mi palpitar me está conduciendo a cruzar este mar.
Y cuando Él llega y lo libera y lo hace libre y está en su juicio cabal, allí lo ordena como evangelista: ahora ve a tu casa, a tu parentela, y cuéntale a todos cuántas cosas grandes Dios ha hecho por ti. El palpitar. Y de principio íbamos a ir a la India, y haciendo planes para irnos de misioneros a vivir a la India, cuando Dios tornó todo en su palpitar hacia Camboya. Porque uno de los pastores que ahora ya está allí en Fuente de Verdad, por muchos años estuvo endemoniado y enfermo. Era un palito, y así estuvo por mucho tiempo. Y eso es lo que el enemigo, el palpitar del enemigo. Pero no, hay un palpitar mucho más poderoso. Y llegó ese palpitar a su vida de él, y quiere llegar no solamente a la vida de él, que se llama Sapeak, y le pusimos por sobrenombre Daniel, un nuevo nombre. Pero ¿cuántas personas hay en las naciones de la tierra? ¿Quién de ustedes va a ser el primer misionero de Fuente de Verdad? ¿Quién va a ser el primer grupo de jóvenes que van a pasar un verano en India o en Japón? ¿Cuál va a ser el primer joven profesional que se va a Cali, Colombia por 2 años? ¿Y cómo podemos nosotros involucrarnos y participar teniendo el corazón de Dios? Así como Cristo tuvo que llegar a Samaria y no, hay que rodear, y Él dijo: no, me es menester pasar por Samaria. Y el palpitar lo estaba conduciendo a ese pozo de Jacob, donde estaba esa mujer divorciada 5 veces, su vida destrozada. Pero Él estaba a punto de hacerla una de las evangelistas más poderosas que vemos en la Biblia, que un día se ganó una ciudad entera. ¿Cuándo lo hemos hecho usted y yo eso? Pero con un encuentro con el palpitar de Dios, ella se va con un nuevo poder y pasión a la ciudad, y empieza a decirle a todos: vengan y vean un hombre que me ha impactado, que me ha transformado, que me ha dicho mis secretos, y yo creo que es el Mesías. Él me lo ha dicho, vengan y vean. Y de tanta pasión la gente la creyó, porque Dios tornó todo su dolor en un propósito glorioso para la vida de ella. Y así llegó el palpitar a Dios a María Magdalena, que estaba endemoniada con 7 demonios, y llegó a ser la primera persona que vio a Jesucristo resucitado, a los ciegos, los mudos. Vamos a la próxima slide. La viuda de Naín, que tenía un solo hijo, y al perder ese único hijo, una viuda, estaba totalmente destruida, no tenía ninguna esperanza en la vida y estaba llorando. ¿Y cuántas viudas hay como la viuda de Naín que habrá allá no sé, en Monterrey o en Tamaulipas, o allá en Oaxaca o en Chiapas, o allá en Guatemala, en un monte? ¿Cuántas viudas como ella que están llorando porque lo han perdido todo? Pero el palpitar llevó a Jesucristo a este lugar, y me impacta cuando dice que Él llegó y se acercó y tocó y resucitó al hijo de esta viuda. ¿Cuántos muertos quiere Jesucristo resucitar por las manos y los pies y la boca y el ministerio de Fuente de Verdad? Porque el palpitar de Jesucristo lo llevó a la tumba de Lázaro, lo llevó a la mujer con el flujo de sangre, a la mujer con el espíritu de enfermedad, una mujer que por 18 años estaba encorvada. Y cuántas niñas jóvenes, quizás físicamente pueden enderezarse, pero en su espíritu están encorvadas, con vergüenza y con pecado. Y el palpitar de Dios nos quiere llevar, como llevó a Jesucristo a esa mujer, nos quiere llevar
a los olvidados, a los abatidos, a los quebrantados, a los cautivos, a los presos, los afligidos, los que están en luto, a los angustiados, a los olvidados de este mundo. Porque nuestro Dios es Dios de toda la tierra, hermanos. Y Él nos está abriendo las puertas ya tan rápidamente. Ya estamos en India, en Camboya, en Japón, en Guatemala, en Colombia y también en San Diego. Eso es algo que Dios está abriendo, que está haciendo. Y Él quiere darnos mucho más si estamos dispuestos a despojarnos de nosotros mismos y hacernos semejantes a las personas a las cuales ministramos, y de humillarnos y de darlo todo con un corazón misionero. Les pido que se pongan de pie y brevemente toco el último punto de los 4. Tener su corazón significa compartir en su padecimiento. Pablo tenía este corazón de Dios, porque dijo: mi fin, mi meta, mi logro más grande es de conocerle. ¿Cuántos dicen amén? Y de conocer el poder de su resurrección y ser partícipe de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Estamos entendiendo? ¿Estoy explicando lo que Pablo está? Él está diciendo: yo quiero ser mártir. Yo no quiero morir de causas naturales. Yo quiero darlo todo. El corazón de Dios y la visión de Dios es tan grande y me ha alcanzado, y ahora estoy tratando de alcanzar la persona. Es algo tan poderoso, que tiene de todo mi ser, y yo no quiero morir de causas naturales. Yo quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte. Quiero darlo todo. No quiero que me lleven los años, quiero que me lleve el sufrir por su cruz, y de hacerme lo que tenga que hacerme para salvar a algunos. Pero ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo van a recibir predicación si nadie va? Y Dios nos está abriendo una puerta, pero Él quiere en este momento depositar algo poderoso, no un poquito. Él quiere vaciar algo completo y total en fuente de verdad. Él quiere bautizarnos con un espíritu de misiones, con un corazón de Dios. Él quiere poner en nosotros un fuego, una llama implacable que nada podrá apagar. De que sí podemos llegar y tocar a millares. Sí, nos sincronizamos con el palpitar de Dios.